hermanos, todos nuevamente sean bienvenidos este día del Señor. Bien, hoy, el día de hoy voy a cambiar un poquito la dinámica de la clase. Bueno, es una clase precisamente, ¿no? Un estudio bíblico, no es un sermón. Creo que eso quedó claro, de hecho, ya en el sermón pasado. El sermón no es una clase, no es una escuela dominical, no es un estudio, pero este sí es un estudio bíblico. Entonces aquí la dinámica sí es diferente y de hecho requiere más participación de parte de ustedes, interacción, ¿verdad? Entonces, como les digo, hoy voy a cambiar un poquito la dinámica. Y en un momento, les digo de una vez, pero en un momento les voy a estar asignando unos versículos a varios de ustedes. No es nada difícil el trabajo porque primero yo les voy a explicar exactamente lo que vamos a ver. Estamos hablando del amor de Dios, pero luego lo que tienen que buscar en el versículo es muy sencillo, muy fácil, así que espero que esto también de alguna manera los estimule a ustedes a la participación, ¿no es cierto? Y bueno, pero antes que nada vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él el que nos guíe en este tiempo, que sea provechoso, que podamos ser nutridos con su palabra. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito Señor, digno Señor eres de toda alabanza, de toda adoración. Te rogamos, Señor, en Cristo, perdón por nuestros pecados, que son recurrentes, constantes y voluntarios, Señor. Perdónanos, oh Dios, y te rogamos por tu Espíritu, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor por ti, nuestro deseo por ti y un aborrecimiento cada vez mayor hacia el pecado. Eso es algo que solo tú puedes hacer y por eso te lo imploramos, oh Dios, en Cristo Jesús. Y también, Señor, gracias te damos por este día que nos congregas. Te ruego, oh Dios, conforme has prometido, que te hagas presente nuevamente aquí, que nos hables en este día, no solo a través del estudio, pero de la predicación. Y te ruego, Señor, que seamos todos edificados, que tus ovejas oigan tu voz y te sigan. Abre nuestros corazones, nuestras mentes y danos unas conciencias tiernas para recibir tu palabra, porque te la imploramos en Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Y antes de eso también quiero cambiar también un poquito la dinámica del repaso, porque siempre ha sido muy fácil el repaso. Les dejo la copia. Ustedes se acuerdan en la escuela, ¿no? Ok. Pero les voy a preguntar a ustedes qué atributos hasta el momento hemos visto. Y quiero que me digan, que me hablen, ¿cuáles atributos hemos visto hasta ahora? ¿Recuerdan? ¿Qué atributo y pues también qué significa? Porque eso es importante. Miren, mis hermanos, una iglesia bíblica saludable debe conocer quién es Dios. Una iglesia que no conoce a Dios está destinada primero al error y posteriormente a la herejía. Sí. Eso es importante. Y la base de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, es Dios mismo.
es la doctrina de Dios. Si desconocemos quién es nuestro Dios, entonces fácil vamos a cometer errores en el resto de la doctrina. ¿Por qué? Solo por poner un ejemplo. ¿Por qué algunos creen que la salvación se pierde? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué algunos creen que la salvación se pierde? ¿Qué parte de la doctrina de Dios ellos están mal? Soberanía, gracia, la predestinación es parte de su soberanía, muy bien. Y bueno, pudiéramos citar más, pero se dan cuenta, mis hermanos, que el error en muchas iglesias es precisamente por un desconocimiento acerca de quién es Dios. Porque si nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano en el sentido absoluto de la palabra, entonces no tendríamos razón alguna para dudar que la salvación escape de esa soberanía, ¿no les parece? Solo, como digo, por mencionar un ejemplo. Obviamente en la salvación hay muchos más atributos que están inmersos, pero solo por mencionar eso. Entonces, quiero decir esto ¿para qué? Para que nos tomemos en serio el estudio de la doctrina de Dios. Miren, mis hermanos, ustedes saben, yo domingo, bueno, cada vez que me toca la escuela dominical, estoy llevando un atributo cada domingo, ¿no es cierto? Y a mí no me importa el tiempo que me lleve estudiar la doctrina de Dios, porque este es el objeto supremo de nuestro estudio. ¿Sí? Nada debe más ocupar nuestra mente y nada más debe ocupar nuestro estudio y nuestra adoración posteriormente que Dios mismo. Entonces, por eso me estoy tomando lentamente esto, porque la confesión de fe en sí solamente hace mención de los atributos, pero no los define, no abunda un poco en ello. Pero yo sí quiero hacerlo y lo hago a propósito, porque yo quiero y estoy interesado en que la iglesia conozca quién es Dios. Es lo más importante. Bien, entonces, ok, ahora sí, rápidamente. ¿Qué atributos hasta ahora hemos visto que ustedes recuerden? Ya. Te quiero decir algo de que eso que estás enfatizando para comenzar la clase es tan importante que la iglesia conozca y sepa, porque ellos son esa carta de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Y es importante que ellos tengan ese conocimiento. Por ejemplo, en la escuela dominical, el servicio devocional de oración que tuvimos el miércoles, Noé dejó bien claro, dice, dile a Javier que le dale las gracias por el mensaje que enseñó de devocional, porque yo nunca había visto que el Espíritu Santo es quien dirige las oraciones, quien las purifica al Señor. O sea, un doctor en teología, ¿entiendes? O sea, me refiero cómo reconoce la pureza de las Escrituras. Dice, de tal manera que nosotros podemos ver esas cosas. Dice, y me gusta que siempre que viene, siempre se llevan eso. Digo, eso es lo que nos enfocamos nosotros, en que sea Dios quien se lleve la gloria. O sea, si nuestras oraciones llegan al cielo es por el Espíritu Santo, que las arregla, que las compone, ¿verdad? Y por la obra de Cristo. El Espíritu Santo no actúa si Cristo no abre el camino a través de su cuerpo, que es el velo, y lo intercede. Pero entonces, ahí la importancia de que la iglesia en esta dinámica nueva tenga participación y conozcan, porque cuando ellos son los que también dejan un buen mensaje para la iglesia, para nosotros, de que estamos haciendo bien las cosas y que le damos la gloria a Dios. Claro. Lo más importante en una iglesia que una persona debe buscar y esperar, ¿qué es? Pues la predicación, la presentación de las Escrituras. Eso es lo más importante. Entonces, cuando se presenta las Escrituras, cuando se predica la palabra de Dios con fidelidad, la gente lo nota, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como dice el pastor Ricardo, por un lado, en cierta manera, ustedes son nuestra carta
de recomendación, o sea, en el sentido, ¿verdad?, de que lo que ustedes lo que ustedes van aprendiendo, lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen y la relación que ustedes tienen con el Señor, lo más importante, eso es lo que de alguna manera va midiendo, se puede decir, nuestro ministerio, por ponerlo de alguna manera. Pero más allá de, ahora sí como dice, de los títulos y incluso de la recomendación misma, en realidad es el deseo de que conozcan al Señor, de que ustedes puedan tener intimidad con este Dios de las Escrituras, que no es otro, es este único, como dijimos, ¿no es cierto? No hay otro como Él. Ok, y dicho sea de paso, aprovecho el comentario también para de alguna manera nuevamente insistir, motivar. Yo sé que para algunos es muy difícil entre semana congregarse, ya sea por trabajo, por distancias o lo que sea, pero es muy edificante el tiempo que pasamos aquí los miércoles. Por un lado, nos nutrimos, aprendemos cosas nuevas, específicamente sobre el tema de la oración. Y número dos, y no menos importante, pues la oración congregacional. Y lo dije en algún momento cuando empezamos aquí, ¿recuerdan? La oración congregacional es un medio de gracia y es una de las marcas distintivas de una iglesia bíblica y saludable, la oración congregacional. Y nosotros, pues el miércoles es cuando tomamos ese tiempo para como iglesia orar los unos por los otros. Una iglesia, la oración, yo le dije a los que toman la clase del discipulado, recordarán si alguno está aquí, la oración es como el aire que respiramos. Una iglesia que no ora es una iglesia que está destinada a la parálisis y posteriormente a la muerte, ¿sí? Como le pasó a la iglesia de Sardes. Entonces, la iglesia, por supuesto que depende de Dios, Dios es soberano, ya sabemos, pero la iglesia depende en gran parte de las oraciones de los mismos santos. Digo, esto era como un paréntesis para resaltar nuevamente la importancia de los miércoles de oración. Así como quiero resaltar la importancia del estudio bíblico. Hay personas que tienen muchas preguntas, que no entienden bien un mensaje, un sermón, y es porque hay vacíos en él. Bueno, es justamente en este momento, en el momento de estudio bíblico, de escuela dominical, donde se puede profundizar, donde no vamos con prisa, no tenemos que terminar un tema, un mensaje, no. Aquí podemos ir más calmados, como dice, y la idea es que podamos todos avanzar, ¿no es cierto? Avanzar. Así que también resalto la importancia. Y yo también, de hecho es un requisito los que iban, o los que están haciendo el discipulado, que asistan a las clases de escuela dominical. Porque aquí es donde nosotros estamos estudiando qué es lo que creemos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Bien, rápidamente, el tiempo se nos va. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué atributos hemos visto? Algunos no vamos a profundizar, solamente ¿qué atributos hemos visto hasta ahora? ¿Recuerdan? Soberanía de Dios, el amor de Dios, omnipresencia, omnisciencia, santidad de Dios, la aceidad. Yo pienso que de los atributos que hemos visto, quizás ese es uno de los menos recordados. Y es muy importante ese atributo de Dios, porque eso de alguna manera lo hace a Él ser un ser único, exclusivo. Porque Dios es autoexistente y autosuficiente. No es como nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Algún otro? ¿Recuerdan? Infinitud de Dios, muy bien. La singularidad, muy bien. Ese también es importante. Sabiduría de Dios. Sí,
omnipresencia, la inmutabilidad de Dios, muy bien, correcto. La espiritualidad de Dios, correcto, espíritu purísimo. Ahorita estoy acordándome de uno más que todavía no han mencionado. Bueno, sí también, aunque no hemos visto, pero... ¿La qué? Sí, ya lo mencionaron, pero está bien. Ya. La eternidad de Dios, muy bien. La eternidad de Dios. Ok, y otro, la omnipotencia. La omnipotencia, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es muy importante. Ok, rápidamente pues eso, quería que... está bien, vamos a seguirlo haciendo, para que refresquemos siempre nuestra memoria. Hace 8 días, creo, apenas hablaba con alguien y decía, bueno, ¿por qué repetir las cosas? ¿No es cierto? ¿Por qué repetir? Bueno, yo pienso que con razón el Señor también nos compara con ovejas. Yo creo que las ovejas son de los animales más indefensos, más débiles y más torpes. Sí, igual que nosotros. Somos débiles, somos indefensos y torpes. Entonces, con razón necesitamos recordar una y otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Porque por causa de nuestro pecado y de nuestra carne, de nuestra debilidad en la carne, olvidamos, y sobre todo las cosas espirituales, porque esa es la otra. Hay cosas que no se nos olvidan, ¿no es cierto? Cosas que nos gustan, que nos convienen. Cada quien tiene sus preferencias, pero cuando se trata de cosas espirituales de la Biblia, batallamos más con eso, ¿no es cierto? Sí. Diciendo de que a veces repetir como que le molesta a algunas personas. Recuerda que Julio tenía un sermón que decía la misma vieja historia, o sea que estaba predicando siempre a Cristo. Pero lo importante es que las Escrituras crearon un lenguaje como el libro de los Salmos, que precisamente son canciones, ¿verdad? Son cantos. Y en los libros de los Salmos tú encuentras toda la doctrina, toda la Biblia. Está hecha en un lenguaje poético, en un lenguaje cantable. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que lo que cantemos lo recuerdemos. Y para que lo recuerdemos, quiere que lo cantemos. Es cierto. Cántenlo porque las canciones no se olvidan. No se olvidan. Entonces, por eso Dios quiere que la cantemos, para que no se nos olvide. Ese es un buen método, ¿no? El canto. Cada vez que cantamos, yo espero, pongan mucha atención a la letra, a lo que se canta, porque realmente hay mucho contenido ahí. Entonces, es como que estamos orando y adorando a Dios definitivamente a través del canto. Y nos estamos recordando a nosotros ciertas verdades. ¿Sabían ustedes que hay textos de la Biblia que ustedes no saben que se saben? ¿Y cómo se lo saben? A través de un canto. Por ejemplo, aquí hemos cantado el himno, solo por poner un ejemplo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabían ustedes? Eso está en Apocalipsis. Se me va ahorita la cita exactamente, pero está en Apocalipsis, en el canto de Moisés. Apocalipsis 15, si no estoy mal. Entonces, ¿pero por qué? Porque el canto también es una ayuda, nos ayuda. Bien, hoy estoy haciendo muchos paréntesis. Vamos al punto. El amor de Dios. Hace 8 días hablamos del amor de Dios, ¿recuerdan? No, hace 15 días. Hace 15 días hablamos del amor de Dios, ¿no? Vimos algunos aspectos del amor de Dios y algunos textos. Pero yo quiero el día de hoy, mis hermanos, que nosotros tengamos claro esto, porque aquí muchas veces surgen preguntas cuando hablamos del amor de Dios. Entonces, por un lado, a veces cuesta definir lo que es el amor de Dios,
Y cuando hablamos de estos aspectos del amor de Dios, también puede haber confusión, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y aquello? Entonces yo quiero, por eso el día de hoy, hice esta diapositiva para de alguna manera establecer claridad en estos aspectos del amor de Dios. Bien, ya dijimos hace 15 días que el amor de Dios es algo intrínseco en Él, ¿no es cierto? Que corresponde a su ser. Dios es amor, está claro. Así como Dios es santo, como Dios es justo, como Dios es bueno, Dios es amor. Eso corresponde a su naturaleza, ¿no es cierto? A su ser. Ok. Ahora, ese amor de Dios se puede expresar o se puede manifestar de diferentes maneras. Y algunas de esas expresiones del amor de Dios, yo las clasifiqué así en 4 para no abundar mucho, pero yo las clasifiqué en 4 aspectos. Uno, su misericordia; otro, su paciencia; otro, su gracia; y otro, su benignidad. ¿Ok? Estos 4, yo sé, también se le pueden llamar atributos de Dios, porque son de Él, ¿no es cierto? Definitivamente. No tengo problema con llamarlos atributos también, porque son parte de Él, de su ser. Lo que quiero decir es que tanto su misericordia, su paciencia, su gracia o su benignidad emanan de la fuente que es el amor de Dios. Eso es lo que quiero decir. Emanan de esa fuente que es el amor de Dios. Por ejemplo, su misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor. ¿Ven que emana del amor? Amor para ¿con quién? Para con el miserable. Eso es misericordia. Y de hecho, yo quiero que ustedes tomen nota de esto, o sea, ya sea que lo hagan literalmente en su cuaderno o en lo que sea, pero sobre todo aquí, porque ahorita en los textos que yo le voy a dar, la pregunta que yo les voy a hacer, bueno, ¿de cuáles de esos aspectos está hablando el texto? Por eso se los estoy explicando primero, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, la misericordia. ¿Qué es misericordia? Es amor para con el miserable. Es, por ejemplo, cuando alguien va, no sé, por la calle, se encuentra con alguien que está muy mal, en una situación muy deplorable, y, por ejemplo, usted puede nacerle, darle un plato de comida, ¿no es cierto? Lo vio tan mal que le nació darle un plato de comida. Claro, eso a un nivel humano, por supuesto. La misericordia de Dios es mucho más que eso, ¿no? Pero solo para poner un ejemplo de lo que puede ser misericordia o amor con el miserable, ¿no es cierto? Es con alguien que está muy bajo, con alguien que está en la bancarrota espiritual. Esa es una persona miserable. Todos los hombres por naturaleza y por causa del pecado se encuentran en un estado ¿de qué? De miseria. Así lo define la confesión. Todos los hombres se encuentran en un estado de miseria. Así que, en otras palabras, la misericordia de Dios es amor para ¿con quién? ¿Con quiénes? Con todos, exactamente, misericordia. La misericordia de Dios es para ¿con quién? Para con todos los hombres. Porque Dios no hace salir el sol solamente sobre los justos, ¿no es cierto? ¿O porque Dios no le da comida solamente a sus hijos? Porque es misericordioso. O lo que se llama como gracia común también, ¿verdad? Gracia común. Entonces, esa es la misericordia de Dios, amor para con el miserable. Su paciencia. ¿Qué es paciencia? Como dice ahí, es una misericordia extendida o prolongada, ¿no es cierto? Entonces, Dios no solamente hace salir el sol sobre malos y buenos
por un día, por una semana, por un año. No, ¿verdad? ¿Cuándo lo hace salir? Siempre. ¿No? ¿Por qué Dios provee alimento para los injustos? Siempre, ¿no es cierto? Pues porque Él es paciente. Claro, es misericordioso, pero es una misericordia que ¿qué? Que se extiende, que se prolonga. Y de hecho, dentro de la paciencia hay otro término, no lo tengo aquí, por eso digo, pudiera abundar más, pero no lo voy a hacer. La longanimidad. ¿Se habían escuchado esa? Bueno, en las Escrituras está la palabra. No pueden decir que no la conocen. Dios es un Dios longánime. ¿Sabe qué significa eso? Que tiene una paciencia extrema, al límite. ¿Sí? Bueno, creo que en inglés haría un poquito más sentido, long, ¿no es cierto? Eso significa longanimidad, que Dios es un Dios que tiene paciencia y misericordia para con el miserable hasta el límite. Y como vamos a ver, ¿por qué razón Dios no ha destruido el mundo? Porque es paciente hasta el extremo, esperando que los hombres se arrepientan, ¿no es cierto? Bueno, eso, paciencia, misericordia prolongada. Ahora, su gracia. ¿Qué es gracia? Y aquí, como digo, algunos me han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? ¿No es cierto? Porque nosotros decimos, Dios ha tenido misericordia de nosotros, y por supuesto que sí, como la ha tenido de todos los demás. Pero a diferencia de todos los demás y nosotros, Dios ha mostrado su gracia. ¿Sí? ¿Y qué es su gracia? Yo lo puse ahí nomás 3 palabras, pero detrás de eso hay mucho más. Ahí dice amor no merecido, ¿no es cierto? Amor no merecido. Y voy más allá. Siguiendo con el ejemplo que les puse en cuanto a la misericordia, vamos a poner que usted se encuentra con un mendigo en la calle. Pero resulta que ese mendigo no solo está en su estado de miseria, ¿no es cierto? Lo cual ya es muy deplorable. Pero aparte, ese mendigo viene y viola a tu hijo y mata a tu esposa. Ya cambia la situación, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, amar a alguien así, eso ya es impensable para nosotros, en realidad. ¿No es verdad? Y claro, otra vez, eso solo hablando en un plano humano, pero en un plano infinitamente más elevado, fue lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Que nosotros no solamente no merecíamos su favor, ¿verdad?, sino que merecíamos exactamente lo contrario. ¿Sí? Todos nosotros éramos hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Eso era lo que merecíamos. ¿Y qué fue lo que Dios nos dio en cambio de eso? Su gracia. Y claro, obviamente, luego vamos a ver, pero obviamente Dios no fue injusto, ¿no es cierto? Dios no fue injusto porque, como vimos la vez pasada en Éxodo 34, las dos cosas son verdad. Dios, por un lado, es clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, el pecado y la maldad, pero que de ningún modo dará por inocente al culpable. Entonces, no es que Dios pasó por alto nuestro pecado en su gracia y ya nos perdonó. No. Dios tuvo, o más bien alguien tuvo que pagar por ese pecado. ¿No es cierto? Alguien tuvo que pagar el precio que exigía, que demandaba ese pecado. O de otra manera, si se hubiera cometido injusticia. Pero entonces ya sabemos, en Dios no hay injusticia. Y la única manera de entender ese dilema pues es en Cristo, ¿no es cierto? Ok, entonces su gracia es eso, es amor no merecido, cuando merecemos exactamente lo contrario, lo opuesto.
Y su benignidad, de manera específica, significa un perdón concedido por gracia. Eso es benignidad. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos dicho. ¿Está claro? Sí. Si quieres usar el micrófono, por favor. Se me hace muy semejante la paciencia y la longanimidad en su definición, porque ahí dice misericordia prolongada. Y benignidad también está relacionado con eso, o sea, O longanimidad. Longanimidad. Ajá. Muy semejante a su paciencia. Sí. Muy relacionado. Sí, como digo, la paciencia viene del amor de Dios, de su misericordia, y la longanimidad viene de su paciencia. O sea, como que va así, vamos a ponerlo de esta manera. El amor de Dios, ¿no es cierto? Esa es la fuente de donde emana todos estos demás atributos. El amor de Dios, Él es misericordioso para con todos los hombres, ¿no es cierto? De esa misericordia proviene la paciencia, ¿no es cierto? Entonces, no solo muestra misericordia en un momento, sino que siempre la muestra, ¿no es cierto? Entonces, Él es paciente. Pero no solo es paciente, sino que además es longánime. Es decir, Dios está mostrando misericordia y está derramando amor sobre personas que no lo merecen, ¿no es cierto? Y que merecen exactamente lo contrario. Entonces, y está siendo paciente. La única razón de por qué no los consume en su ira es porque Él tiene un amor longánime, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, lo uno viene de lo otro, vamos a decir. Podríamos decir que la longanimidad es el ampliar o extender su misericordia a personas que no lo merecen. Y claro. Su paciencia. Por supuesto que sí. Ampliar eso. Sí. Me llamó la atención esas 4 cosas que sacaste del amor y también, y como digo, dijiste hay más porque realmente lo es. Lo importante es que por ejemplo, cuando vemos nosotros el fruto del Espíritu Santo y vemos que comienza con amor y luego todo lo que deriva de ahí, todo eso, lo vimos ya en algunos mensajes que he predicado, que todo eso deriva del mismo amor. Lo que sigue el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, todas esas cosas que siguen derivan del amor. ¿Y cómo lo vemos? En 1 Corintios 13, dice ahí que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, y hace una definición de lo que es el amor de Dios. Entonces, entonces cada uno de los atributos que son fruto del Espíritu Santo, se encuentran, yo lo probé y se los puse ahí en un ejemplo, una gráfica, se encuentran en 1 Corintios como fruto del amor. Correcto. O sea que el amor es la fuente, como lo estás diciendo ahí, de todos los otros frutos que cita que viene siendo Gálatas 5, ¿verdad? De los frutos del amor. Dice, el amor es, y todo lo que está ahí, o sea, el gozo, ese gozo que da el Señor, esa paz que da el Señor, la fe, la bondad, la longanimidad, la templanza, todo eso es fruto del amor. Y por eso 1 Corintios nos dice cómo es el amor de Dios y sus frutos. Por eso se llama el amor y sus frutos. Entonces hay mucho de dónde, cuando hablamos del amor de Dios hay mucho de dónde extenderse. Igual como lo hicimos de la gracia, me llaman la atención los 3 puntos que siguen adelante, que hay mucho más definición de su gracia en eso. Claro, por supuesto que sí. Bien, hermanos. Me tomó un tiempito ahí, ustedes saben acomodar, y ahí no están todos. Eso es un resumen de la Biblia acerca del amor de Dios.
No vamos a ver todos porque el tiempo no nos va a alcanzar, por supuesto, definitivamente. Entonces, es aquí donde yo les dije que ustedes me iban a ayudar, ¿recuerdan? Ok, entonces, quisiera, como digo, hasta donde el tiempo nos alcance, quedan 20 minutos aproximadamente, pero hasta donde el tiempo nos alcance, voy a asignar algunos textos que están allí, y la idea es que la pregunta es muy sencilla. ¿De cuál de los aspectos, porque pueden ser varios, de cuáles aspectos del amor de Dios que ya acabamos de ver está hablando ese versículo? ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer. Así que voy a escoger algunos textos y algunas personas al azar también para que entonces hagamos esta tarea. ¿Les parece? Bien. Entonces, vamos a empezar aquí con el pastor Ricardo y quiero que él lea Éxodo 34, o él se encargue. Cuando les toque a la persona, entonces la persona lo que va a hacer es leer el versículo y decir, aquí habla de misericordia, de paciencia, de gracia, de benignidad, de cualquiera de los aspectos que menciona el texto. ¿Ok? Entonces, voy a asignarlos primero para que todos estén listos, porque si no, entonces vamos a tardar más. Entonces, el pastor Ricardo, Éxodo 34, 6 y 7. Vamos a ver, el hermano Raúl, Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Vamos más atrás, vamos a ir con Carlos, el Salmo capítulo 103, versículos 1 al 5. Salmo 103. Vamos a ir a, ¿cuál otro texto? Isaías 55, vamos a ver, Ita, ayúdanos, Isaías 55, versículos 6 al 8. Más atrás, hermano, ¿se me da el nombre? Sí. Osvaldo, sí. Ayúdeme con Lamentaciones 3, versículos 22 al 23. Hermano Guadalupe, ayúdeme con Ezequiel, capítulo 16, versículo 63. ¿Ok? El hermano también, ¿cómo es su nombre? ¿Me recuerda? No, sí. Wilson, hermano Wilson, ayúdeme con Jonás 4.2. Jonás 4.2. Y hasta ahí vamos a dejar el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, la otra banda, la otra nave. Ok. Hermano Wilson, mejor búsqueme Miqueas 7.18. Miqueas 7.18 en lugar de Jonás, Miqueas. Ok, en la otra nave, Fanor, ayúdeme con Lucas 15, 17 al 20. Arnaldo, ayúdeme con Juan 3, 14 al 17. Hermano Danca, ayúdeme con Romanos. Wow, aquí tengo varios que están buenos. Pero ayúdeme con Romanos 3, 24 al 25. Dani, ayúdeme con Romanos 9, 22 y 23. 9, 22 y 23. El hermano Rolando, ayúdeme con Efesios 1, 5 al 7. Y Mecho, ayúdeme con Efesios 2, ese está fácil, 2 del 4 al 7. Y vamos a dejar hasta ahí.
Efesios 2, de 4 al 7. Ok, ahora sí, ya cada quien tiene asignado un texto, por eso se los di con tiempo, para que los buscaran, los leyeran. Y entonces, rápidamente, lees el texto y nomás nos comentas de cuáles de esos aspectos que acabamos de ver está hablando el texto, el versículo. ¿Listo? Sí. Sí, de los 4 que mencionamos ahí. Dejo esta diapositiva ahí. ¿Está bien? Ok. La ayuda, sí, claro. Muy bien. Bueno, aquí está. Y Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Ahí está la misericordia de Dios. Okay. Amor para el miserable. Misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí está también su paciencia. Exactamente. Tardo para la ira, misericordia y verdad. Y que guarda misericordia a millares. Sigue su misericordia para todos. Que perdona la iniquidad. Ahí está su benignidad. Exactamente. Que perdona la iniquidad. Es perdón concedido por gracia. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios, su amor es justo. Sí. O sea, no puede pasar por alto la justicia. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y tal longanimidad, prolonga su misericordia y su perdón. Yo creo que de los textos yo creo que este es de los más completos, porque ahí están los 4 aspectos del amor de Dios, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Muy bien, hermano Raúl. Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice así: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pues aquí yo veo pues su misericordia, porque no porque éramos más que otros pueblos nos ha querido, o sea, nos quiso Él por su misericordia que tuvo y su gracia. Exacto. Y el amor que es no merecido, ¿verdad? Entonces dice también que su benignidad y su longanimidad, que es por... Sí, esa parte donde dice, no por ser vosotros más que... ¿Qué significa eso? Ahí está, ¿verdad? No merecido. Exactamente. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Carlos? Creo. No, él ya tiene... sí. Fanor, si quieres, mira, como hay 2 micrófonos, entonces uno está aquí y el otro dejémoslo en la otra nave. No, está bien, hermano, gracias. Sí, hermano. Sí, el Salmo 103. Sí. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muy bien. Bueno, en este salmo se ve pues la misericordia, porque él te ayuda con tus dolencias. ¿Qué más? Y por ejemplo, Él es quien perdona. Su benignidad. su benignidad. Muy bien. Muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Ya, no, me perdí. Sí. No, él no había llegado. Sí. Isaías 55, del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Okay. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Okay. So, veo su misericordia y su benignidad. Su benignidad, muy bien. El cual será amplio en perdonar, muy bien. ¿A quién más allá? ¿A Osvaldo? O cualquiera de los dos. Sí, está bien. Sí, no importa. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Que Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. Hermano, yo he encontrado las cuatro categorías: misericordia, paciencia, gracia y benignidad. Okay. No sé si usted cree que estoy correcto o no. Claro que sí. Cuando, por ejemplo, dice, se deleita, dice, se deleita en misericordia, ¿verdad? Sí. Sí. Y también habla del perdón. Sí, muy bien. El que sigue. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Claramente podemos ver que dice acerca de su misericordia, y a esta misericordia, cuando dice no hemos sido consumidos, podemos ver la gran paciencia que ha tenido para con Es nosotros. correcto, muy buen punto. Y cuando son nuevas cada mañana, podemos ver que es su gracia la que nos tiene nuevamente para poder adorarle en vida. Muy bien. Su gracia. Y ese texto agrega algo, de hecho, fíjese, yo digo, hay tantos aspectos aquí, pero por ejemplo, la fidelidad, ¿cierto? La fidelidad, esa fidelidad también brota o emana del amor de Dios. Muy bien. Hermano Guadalupe. Ezequiel 16, 63 dice: para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Aquí vemos su misericordia con los miserables, su paciencia para perdonar, porque está hablando que los va a perdonar, y pues realmente su gracia inmerecida para con todos. Aquí quiero hacer un paréntesis en este texto, y de hecho quiero también, permítame un momentito. Ezequiel 16, quiero leer primero versículos 6 al 8, dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estaban en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Empieza con estos textos, estos versículos, que yo creo que hablan de los cuatro aspectos, ¿no es cierto? De cómo el Señor tuvo misericordia de la nación de Judá, está hablando de Judá, de Jerusalén, de cómo hizo pacto con ellos, ¿no es cierto? En su gracia, en su amor. Y luego, entonces, el capítulo 16 de Ezequiel, si ustedes quieren leerlo en sus casas, hace una descripción muy lamentable de lo que sucedió a Jerusalén, ¿no es cierto? Al punto de que dice, tus iniquidades han hecho justa a Sodoma y a tu hermana Israel, ¿te imaginas? Porque se está refiriendo, por supuesto, a la idolatría en la que había caído Judá. Y entonces, luego, en el versículo 63 cierra con lo que leyó el hermano Guadalupe.
Bueno, del 62, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste. Había mucho pecado, mucha maldad en Judá, al punto que habían hecho ver como justa a Sodoma. ¿Pero qué dice? Pero que aún iba a perdonar. ¿Qué es eso? Sí, de los aspectos que acabamos de ver. Benignidad y gracia, ¿no? Amor no merecido. Ella merecía exactamente lo opuesto. Por eso quise leer los versículos primeros. Dios tuvo misericordia con ellos en principio. Estaban en una condición miserable, ¿no es cierto? Dios la escogió a ella, la lavó, como dice ahí, la vistió, mostró su misericordia para con ella. ¿Y qué hizo ella? En lugar de responder a ese amor, a esa misericordia, se ensució en sus abominaciones, en sus adulterios, en sus idolatrías. Y entonces Dios después mostró gracia y benignidad. Ahí vemos los 4 aspectos. Su paciencia porque Dios no la consumió, ¿no es cierto? Dios no la consumió. Pero bueno, quise resaltar este texto porque me llama mucho la atención en cuanto al hecho de lo que merecían y no recibieron, ¿no es cierto? Bien, hermano, sigamos. En el contexto de la parábola del hijo pródigo. Sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su amor y su misericordia. Y también su gracia y su benignidad. Amén. Es decir, lejos del padre reprochar al hijo que se había malgastado sus bienes, como dijo su hermano, con rameras y con amigos y con, bueno, en fin, en el mundo. ¿Qué vemos en este padre? Un amor no merecido. ¿Merecía el hijo pródigo ese recibimiento y luego la fiesta que le hicieron y todo eso? No lo merecía, ¿verdad? Merecía lo contrario, una reprimenda. Pero no fue así. Lo recibió con amor, con gracia y lo perdonó. Sí, hermano, sí. Bueno, aquí estamos en el contexto de Juan, capítulo 3, versículo del 14 en adelante. Y aquí vemos en el primer versículo como un preámbulo de lo que se va a manifestar como paciencia. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está el preámbulo de esa paciencia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios podía haber dejado eso ahí, con toda justicia, se iba a aplicar única y exclusivamente su justicia y su ira santa. Sí. Pero no, Él prolongó su misericordia. Exactamente. Dijo: más para que tengan vida eterna. Versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente aquí vemos la paciencia, una misericordia prolongada y un perdón concebido por gracia. Exacto. Dice, para que no se pierdan y para que nosotros no nos perdamos, Dios tiene que perdonar nuestros pecados, porque Él no puede darnos al culpable por inocente. Tiene que haber un proceso. Exacto. Y aquí está. Yo creo que de los textos que hemos visto, este ha sido el más claro en cuanto a cómo opera la gracia, la benignidad de Dios. Exacto, muy bien. Y el versículo 17 y último dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo.
Podía haberlo Dios hecho ahí con toda justicia y santidad, pero no, vemos nuevamente su amor no merecido, sea su gracia, sino para que el mundo sea salvo por él. Correcto. Muy bien, hermano. Seguimos. En Romanos 3, 24 y 25 podemos leer esto así. Dice, siendo justificado gratuitamente. Pero para entenderle eso, siendo justificado gratuitamente, tenemos que estar en el versículo más arriba, que dice, por cuanto todos pecaron. Ahí estamos viendo lo que es la misericordia. Ese es un buen aclaración. Para entender eso. Para entender en lo que es, quiénes son justificadamente, gratuitamente, hay que ir más arriba. Dice, por cuanto todos pecaron. Ahí se está extendiendo la misericordia. Sí. Sigue así el versículo que dice, por su gracia. Ahí estamos viendo la gracia entonces Dios mostrada. Definitivamente. Con todos ellos que han pecado. Mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto. Ahí vemos la benignidad. Es decir, es perdón concedido por su gracia. Correcto. Y en su paciencia, los pecados pasados. Así que ahí vemos los cuatro. Ahí están las 4 también. Las 4. Muy bien. Excelente. El texto es Romanos 9, 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí vemos varios de estos puntos que están ahí arriba, y dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Está hablando precisamente eso, de su ira, y está haciendo queriendo mostrar la justicia a través de su ira y hacer notorio el poder, la omnipotencia de Dios, pero soportó su paciencia, y tiene esa paciencia por causa de su amor y de esa misericordia que está mostrando. Correcto. Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Todo esto lo hace para su gloria precisamente. Y las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Él está dando a notar como lo dice aquí, su misericordia con esos vasos que Él escogió. Y de hecho en el versículo 21 te dice, con una pregunta retórica, te está diciendo que si el alfarero no tiene potestad sobre esos vasos para hacer lo que Él quiera. Si de esa misma masa, el contexto te habla de que si esa misma masa Él puede agarrar unos vasos para misericordia, para gloria, y otros para destrucción. Él tiene la potestad porque Él es soberano. Así es. Entonces, por causa de todo, es como una combinación de todos. Correcto. En aplicación. Y llama la atención, solo quiero resaltar esto, que con los vasos de ira, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Su misericordia. Los soportó. Los soportó. En su paciencia. O sea, que la razón de por qué esos vasos de ira no han sido todavía destruidos es por qué. Por su misericordia y su paciencia. Exactamente. Ya casi terminamos. Efesios 1, 5 al 7 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo que yo veo aquí, hermano, veo fuertemente lo que es su amor, expresado en su misericordia, en su gracia, en su benignidad y además su soberanía. Sí, por porque supuesto. dice que fue en su voluntad que hizo todo eso. Claro que sí. Muy bien. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Benignidad también. Muy bien.
Bien, hermanos, pues sí, excelente. Muy bien, ¿cómo les pareció la dinámica? Excelente también. Ok, 10 para los estudiantes y el maestro. Ok, vamos entonces a orar para terminar. Padre Santo, bueno, misericordioso y justo, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado para gozarnos, Señor, en tu palabra, ver cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánta paciencia, cuánta benignidad has tenido con todos nosotros. Oh Señor, en realidad que quedamos consternados, impresionados, Señor, ante tanto amor, ante tanto derroche de amor. Te rogamos, oh Dios, perdónanos en Cristo por no haber respondido a ese amor como debiera ser. Y te rogamos que nos ayudes por tu Espíritu, que esta palabra, Señor, que aprendemos, que penetre en nuestros corazones y que sea la fuente de la cual, Señor, nosotros podamos vivir dando frutos para tu gloria. Porque te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén.